Vamos a comenzar a tejer esta pieza en estambre color blanco y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos un anillo mágico, enseguida una cadena y dentro del anillo tejemos 6 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. No hemos tirado del hilo para cerrar el centro porque vamos a seguir tejiendo aquí dentro. Hacemos una cadena y dentro del anillo, abrazando la primera vuelta, vamos a tejer nuevamente 6 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 2. Una cadena y volvemos a tejer como la vuelta anterior. Dentro del anillo, abrazando los puntos de la vuelta 2, vamos a tejer 6 medios puntos otra vez. Cerramos esta vuelta como la anterior. Y así debe quedar. Ahora vamos a tejer 10 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer 3 macizos. El primero en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Recuerden que los macizos los cerramos en 3 pasos. Aquí nos quedaron 4 puntos. Vamos a tejer ahora 2 varetas, una en cada punto. Y las varetas las cerramos en 2 pasos, 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto y en el último punto un medio punto. En el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer un punto deslizado y un punto deslizado más en el siguiente punto. Y vamos a repetir lo que hicimos aquí. Así en total nos deben quedar 6 hojas como esta. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lané. Así debió quedarles esta pieza. Vamos a cambiar de color. El mismo grueso como el que estamos ocupando, pero en este caso va a ser verde, un verde claro, puede ser verde limón, verde pistache, el tono que ustedes elijan. ¿Dónde lo vamos a colocar? Pues contando de la curva hacia abajo en una de las hojas 7 puntos. Y entre ese séptimo punto y el siguiente vamos a colocar el gancho y pasar por ahí nuestro estambre. Hacemos una cadena y en ese mismo espacio un medio punto. Toda esta vuelta se va a tejer entre un punto y otro. Entonces entre los dos siguientes puntos otro medio punto. Después 2 medios puntos altos juntos en el siguiente espacio.
2 varetas juntas en el siguiente espacio. Dos macizos juntos en el siguiente espacio. Dos macizos juntos en el siguiente espacio. Y en el último espacio, que es el que forma la curva, vamos a tejer 2 cadenas y 2 macizos juntos. Dos cadenas, cargo 2 veces mi gancho y voy a tejer 2 macizos altos. Estos los cerramos en 4. Cargo 2 veces, cierro el primer punto, ese es un paso, 2, 3 y 4 pasos. 2 cadenas, un macizo alto, 2 cadenas, 2 macizos altos, dos cadenas y 2 macizos. Esos son macizos normales, los que cerramos en 3 pasos. Entonces, en este último espacio que forma la curva, nos debieron quedar 9 puntos. 2, 4, 5, 7 y 9. Dos cadenas, y lo que voy a tejer aquí es exactamente lo que hice acá, pero en sentido contrario. Aquí comencé del punto más corto al punto más alto, y aquí va a ser del punto más alto a terminar en el punto más corto. Dos macizos juntos en el primer espacio, 2 macizos juntos en el segundo espacio, 2 varetas juntas en el siguiente espacio, 2 medios puntos altos en el siguiente espacio, un medio punto en el siguiente espacio, un medio punto en el último espacio. Vamos a pasar a la siguiente hoja y hacemos lo mismo, contamos 7 puntos y ahí entre un punto y otro hacemos un medio punto en el siguiente espacio, 2 medios puntos altos juntos en el siguiente espacio, repitiendo lo que hice aquí hasta terminar. Vamos a hacer lo mismo en las hojas que restan. Al terminar, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora, para armar, vamos a utilizar el revés. Por lo tanto, hay que darle vuelta al centro. Y el revés va a quedar por el derecho. De las 6 hojas, vamos a utilizar 2 que estén alineadas una con otra. Las vamos a doblar un poco en la base y las vamos a colocar de esta manera. Así. Las 2 hojas siguientes vamos a procurar que cubran esta unión. Y por último, las otras van a cubrir estas uniones en los 2 lados. Vamos a oprimir un poco en la base para que le dé bien la forma.
y ustedes deciden si coser o pegar en esta parte para que ya no se desplacen las hojas del lugar en el que las dejamos. Y así es como debe quedar. Si ustedes quieren cambiar la cantidad de hojas, quieren ponerle más, van a aumentar un punto en la primera vuelta. En vez de 6 van a tejer 7, por lo tanto van a quedar 7 hojas, tal vez quieran 8, dependiendo del grueso de su estambre. Y pueden cambiar el tono de verde o ponerle un estambre más delgado. Vamos a comenzar tejiendo con estambre en color crema y un gancho de aluminio del número 3. Hacemos 16 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena y aquí es en donde vamos a comenzar a tejer. Como esta pieza hay que hacer 3 tiras de 16 cadenas independientes una de otra. No hay que perder de vista la última cadena, hay que dejarla en la parte de arriba para comenzar a tejer ahí en todos los casos. Ahora vamos a utilizar estambre en color verde. Lo colocamos en esa última cadena. Enseguida vamos a tejer 5 cadenas. Y en esa misma cadena número 16 en color crema vamos a tejer un punto deslizado. Hacemos 5 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Y vamos a repetir este arco de 5 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto por 5 veces. Ahora el resto de las cadenas en color crema las vamos a pasar de izquierda a derecha por encima del estambre en color verde. Y ahí tejemos 5 cadenas. Un punto deslizado en el siguiente punto. Y voy a repetir este arco nuevamente 4 veces más. Cinco cadenas, un punto deslizado en el siguiente punto. Y así debe quedar. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y vamos a tejer esto en las otras 2 tiras de 16 cadenas. Terminamos de tejer ya las 3 piezas. En todos los casos, la cadena inicial se va a desaparecer tirando del hilo. Cortamos lo más pegado posible. Y ahora las vamos a atar entre sí. Con un tramo de cordón de algodón o de lazo. Y finalmente colocamos imán en la parte de atrás.
a esta altura. Espero que te hayan gustado. Y nos vemos en el siguiente video.